lo dediquemos al Señor con todo nuestro corazón. Vale, entonces vamos a comenzar orando juntos. Te damos gracias, Padre Santo, por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos que nos cuides y nos guardes como siempre. Entendiendo primero, Señor, que nos salvaste nuestras almas de la condenación eterna y nos diste libertad, nos diste sanidad. Perdonaste todos nuestros pecados en el Monte Calvario hace ya 2000 años, Señor. Hiciste la obra perfecta, por eso tus labios se abrieron y exclamaron: consumado es, porque la obra de redención se había llevado a cabo. Pero también sabemos que todavía falta en cada uno de nosotros que perfecciones esa buena obra que tú comenzaste. Y en ella también nosotros, Señor, aunque sea de una pequeña manera, debemos formar parte. Porque sabemos que en la salvación nosotros no podemos poner nada, porque Él de su voluntad nos hizo renacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Pero también en nuestra vida nueva que tú nos has dado, en la nueva criatura que has formado, debemos ayudar, Señor, sobre todo obedeciendo tu palabra y dejándonos guiar. Y eso es lo que hacemos aquí en este lugar. Primero debemos nacer de nuevo, debemos entender qué es la salvación, qué es el perdón de pecados, y una vez que lo recibimos por gracia y por el puro afecto de su voluntad, debemos llevar una vida nueva, un cambio en nuestro día a día. Sabemos que es un cambio que no viene repentino, no va a venir por completo de golpe, sino que es un cambio paulatino. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso, Señor, con paciencia, ayúdanos y fortalécenos, sobre todo creciendo en el conocimiento de tu palabra. Guarda cada alma que está hoy aquí en este lugar. Tal vez alguna todavía no ha venido a Cristo en arrepentimiento y en fe. Ayuda, Señor, para que comprenda que necesita un Salvador llamado Cristo y que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos. Que Él es el Cordero perfecto de Dios que vino a este mundo para perdonar nuestros pecados y que solo en Él hay salvación. Y también, Señor, a los que están escuchando, dales oidores de tu palabra, para que podamos tomar nota en nuestro corazón, que escribas nuevamente tu palabra y que la guardemos como tesoro, que es lo que es. Y guarda, Señor, este precioso tiempo. Ayuda a los hermanos que hoy no han podido venir entre nosotros. Y allá donde estén, Señor, guárdales, protégeles y ayuda en todo aquello que ellos necesiten. Tal vez alguno está enfermo espiritualmente, sánale, Señor. Algunos están trabajando. Te pedimos que les procures un trabajo que no les impida venir a congregarse entre los hermanos, un trabajo que no sea de domingo, porque tú dejaste una enseñanza que este día debíamos dedicarlo a ti, Señor. Guarda también a los que están debilitados en su fe y fortaléceles con el poder de tu palabra. Son muchas cosas, Padre Santo, que te queremos pedir, pero como sabemos que las conoces todas, las ponemos en tu voluntad, en tus manos, en el hueco de tus manos, Señor. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en primer lugar, 1 Corintios, pasaje del cual partimos hoy. 1 Corintios, capítulo 10. Nuevo Testamento, 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a leer versículos desde el 1 hasta el 13. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículos del 1 al 13. Vamos a leer como solemos hacer, ¿no? Yo leo los versículos impares, vosotros me acompañáis con los pares, ¿vale? Capítulo 10 de Primera de Corintios, yo leo impares y vosotros los pares, hasta el 13. Comienzo yo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 13, lo leemos juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hasta aquí. La semana pasada tuvieron la visita del pastor Marcos, ¿no? ¿Sí? Pastor Marcos de la iglesia de Cuenca. Por cierto, aprovecho, saben que durante esta semana ha habido un seminario bíblico en la iglesia de Cuenca, espero que hayan orado y que el seminario termine hoy. Precisamente se está predicando el Evangelio, esperemos que termine bien y que muchas almas puedan recibir el regalo de la salvación. La anterior semana nosotros estuvimos aprendiendo acerca de los 3 grados de la salvación, 3 etapas de la salvación, 3 aspectos de la salvación. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? En primer lugar, justificación. Dios nos justificó, Cristo nos justificó por su sangre, por su muerte y sobre todo por su resurrección, es la cual nosotros somos justificados en Él. Nosotros somos hechos justos. La justicia de Dios nos es imputada a través de creer, simplemente por fe, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la justificación es muy importante porque por ella somos liberados. ¿De qué? Del pecado. Somos perdonados, somos justificados delante de Dios, de modo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es el primer aspecto, justificado, salvación de mi alma. En segundo lugar, ¿cuál era? Santificación. La justificación es un momento. ¿En qué momento? En el que yo entiendo, en el que yo recibo, en el que yo comprendo lo que ocurrió en el Monte Calvario, la muerte de Cristo, que significa mi muerte, su sangre, el perdón de mis pecados. ¿Pero qué ocurre con la santificación? Esa ya no es así, esa ya dura todo lo que dure mi vida. El que fue crucificado al lado de Cristo, su santificación duró muy poquito, minutos, podríamos decir, prácticamente. Hay otros que su santificación dura años, décadas, todo el tiempo que viva en esta tierra. Y es un proceso en el que paso a paso nos vamos transformando o conformando a la imagen de Cristo, para que verdaderamente seamos llamados cristianos. Porque eso significa ser cristiano. Una pequeña imagen, ¿de quién? De Cristo. Y nos vamos conformando a su imagen, nos vamos pareciendo cada día más a Él. Se cumple en nosotros la palabra que dijo Juan Bautista, ¿no? Que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Es decir, el cristiano tiene que menguar en sí mismo, dejar de ser lo que Él era y cada día parecerse más a Cristo. Ese es el proceso de la santificación. Cada día ser más santos, porque vuestro Padre es santo. Y en último lugar, glorificación. Es uno que también se llevará a cabo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y luego nosotros seremos transformados. ¿Para qué? Para que tengamos un cuerpo glorioso, un cuerpo de gloria. Porque con este cuerpo, lo siento, no se puede entrar en el reino de los cielos. Este cuerpo está preparado para el reino de la tierra. Este cuerpo está para este planeta. Pero para estar con Dios, que Dios es espíritu, este cuerpo tiene que ser transformado. Filipenses también Pablo menciona que el cuerpo de humillación, este cuerpo de humillación, debe ser transformado al cuerpo de gloria, de la gloria suya. Entonces eso también se llevará a cabo en un momento. Espero que eso lo aprendan bien y lo tengan bien interiorizado, sobre todo viviendo la esperanza que estos aspectos nos enseñan. Que ya ocurrió una buena obra, que Cristo ya nos salvó, eso ya está hecho, no hay quien nos lo quite porque no hay nada ni nadie que nos pueda apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. En segundo lugar, que yo tengo que ocuparme de mi salvación con temor y con temblor, porque yo tengo que guardar ese regalo que he recibido por gracia, y lo haré guardando mi vida en santidad, en santificación, día tras día. ¿Cometemos errores? ¿Cometeremos errores? Sí, porque seguimos atados. Pablo dice en Romanos capítulo 7 que este cuerpo sigue atado a la ley del pecado.
Su expresión es, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Significa que hay debilidad en mí y alguna vez haré alguna cosa que yo no quiero hacer, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer el bien siempre, pero no siempre me sale. Me salen algunas cosas malas que yo no quiero, pero el Señor nos dice, tranquilos, eso durará un tiempo, pero yo iré cambiando, iré transformando a través del conocimiento de la palabra, a través de la oración, a través de la congregación, a través de predicar el Evangelio, hacer la obra de Dios en la tierra. Nuestra santificación día tras día será perfeccionada. Y luego, por último, cambiar nuestro cuerpo. ¿Vale? ¿Aprendido queda eso? Sí. Pues, dicho esto, vamos al tema de hoy. Porque todo viene en relación a la salvación, todo viene en relación a mi vida cristiana. Y aquellas personas que escucharon bien el último día de seminario y recibieron el regalo de la salvación tienen que entender cómo debemos vivir ahora. Ahora no podemos vivir en pecado para que la gracia abunde. No, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Y también es una enseñanza para los que ya llevamos cierto tiempo en el Evangelio, o como alguien dice, en los caminos. ¿No? En los caminos, no son los caminos, es el camino. Es la senda estrecha de la que habló el Señor Jesucristo. En San Mateo 7 dice que hay dos caminos, uno ancho y otro estrecho. Pero antes de esos caminos hay dos puertas, una ancha y otra estrecha. En primer lugar, para ir por el camino estrecho yo tengo que pasar por la puerta angosta. La puerta estrecha es Cristo. Y el camino, la puerta ancha, ¿cuál es? La puerta del mundo. Dice que muchos van por ahí por esa puerta ancha. Es el camino fácil. Pero sabemos que el cristiano primero tiene que pasar por Cristo y después que ha pasado por la puerta estrecha a través de la fe, tiene que caminar una vida cristiana por senda estrecha. Lo malo de las sendas estrechas ¿qué es? Pues eso, que es estrecha y que se camina con dificultad. Si ustedes caminan por las montañas o por los cerros, van a encontrar veredas estrechas. Hay piedras, se pueden caer, no está todo allanado, hay curvas, hay cardos, hay malas hierbas, hay problemas. Entonces es muy difícil caminar por ahí, ¿verdad? La vida cristiana es difícil, pero no imposible. Por eso el Señor nos va a enseñar a cómo vivir. Hoy la palabra, lo podemos titular, yo la he titulado así, el que piense que esté firme. Yo he puesto puntos suspensivos, porque ustedes saben muy bien cómo termina esa expresión, ¿no? El que piensa que está firme, mire que no caiga. Debemos llevar una vida cristiana que no sea como la vida que llevábamos en el mundo, de tropiezo en tropiezo, sino una vida que dignifica al Señor de victoria en victoria, como también dice Pablo. Para ello, en este pasaje de 1 Corintios capítulo 10, Pablo va a utilizar el pueblo de Israel, porque en varias ocasiones se utiliza la expresión ejemplo. Necesitamos ejemplos para la vida. ¿Ustedes cómo aprendieron a hablar? ¿Ah? Con un modelo, con un ejemplo. Cuando tú escuchas tú eres bebé y escuchas hablar a tus padres, tú hablas. No, al principio hablas mal, ¿no? Así, ¿no? Pero los padres luego te corrigen y tú vas aprendiendo a hablar, porque hablar se aprende hablando. Y a caminar también tú imitas a los demás si tú quieres. Por eso primero gateamos y después ya comenzamos a andar y tropezamos y nos caemos. La mayor parte de las cosas que aprendemos en nuestra vida se aprenden por modelaje, es decir, por imitar. Entonces el Señor dice, la vida cristiana también es un modelo. Tenemos un modelo que es Cristo, ¿no? Porque dice la Escritura que nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Él nos ha dejado las pisadas. Lo que pasa que, como ocurre, por ejemplo, cuando un padre va caminando por la nieve recién caída, ¿saben que van dejando huellas? ¿Han jugado alguna vez esto, dejar huellas en la nieve? El niño viene detrás, ¿no? Su hijo pequeño, y quiere pisar en las mismas pisadas que el padre, pero las piernas son cortitas, no puede. Eso somos nosotros intentando pisar donde pisó Cristo. Nuestras piernas son cortitas en relación al Maestro, pero el niño, a pesar de que sabe que su padre tiene las piernas más largas, ¿lo intentará o no lo intentará? Sí, lo intenta con todas sus fuerzas. Nosotros igual. A pesar de que el Señor ha dejado unas pisadas muy largas y que nosotros nos quedamos cortos ante la magnitud de amor, de misericordia, de perdón, de ejemplo, de humildad, de mansedumbre, de todas las características preciosas que tiene nuestro Señor, a pesar de que no llegamos, pero lo intentamos con todas nuestras fuerzas. Ese verdaderamente debe ser el anhelo del corazón de todo cristiano. Cada día ser más semejante a Cristo, intentar alargar más nuestra zancada para, si acaso algún día, acercarnos un poquito a esas pisadas que Él nos dejó. Entonces, viendo estas pisadas, nosotros tenemos el ejemplo de Cristo. Pero también la Biblia está llena de malos ejemplos. No van a faltar malos ejemplos para aprender, ¿no? Por eso muchos niños o adolescentes hacen malas cosas. ¿Por qué? Dime, ¿con quién andas?
y te diré quién eres, porque vas a hacer lo que hacen tus amigos. A mí mi padre siempre me aconsejaba, tienes que mirar bien con quién andas, tienes que mirar bien con quién son tus amistades. Y cuando él veía que yo andaba con gente que no eran de muy buena reputación, mi padre me advertía, no, con ellos no. A lo mejor fumaban o bebían. Mi padre sabía que era cuestión de tiempo, que si te juntas con gente que fuma, que bebe, ¿qué ocurrirá? Fumarás y beberás como ellos. Tenderás a imitarles. El Señor quiere darnos ejemplo en la Biblia, por eso se nos ha escrito toda la historia del hombre, para que tengamos cuidado de esos ejemplos. Entonces, hoy, cómo no, el pueblo de Israel será un ejemplo para nosotros de cómo no caminar con ellos, porque la Escritura dice así, no seáis como ellos, no seáis como ellos, no seáis como ellos. Y tenemos que hacer otra cosa, diferente. Entonces, en primer lugar, vamos a ver este pasaje, 1 Corintios capítulo 10. Voy a leer versículo del 1 al 4, ¿vale? Voy a dividir en diferentes bloques, podemos decir, bosquejos, epígrafes, como le quieran decir. El primero de ellos, versículo del 1 al 4. Las bendiciones que tuvo Israel al salir de Egipto. Os leo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Yo les pregunto, si ustedes tuviesen que señalar o subrayar aquí una palabra, ¿cuál subrayarían? Todos, muy bien. Han prestado atención como leía, ¿no? Todos, 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 todos. Continuamente refleja eso. Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, todos bebieron la misma bebida, todos. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel? Bueno, vamos a recordar un poco de su historia. No desde el comienzo, porque si no, nos faltaría tiempo. Pero cuando ellos estaban en Egipto, ellos estuvieron alrededor de 430 años como esclavos, ¿sí? Dios va a enviar a su libertador, Moisés, sacado de las aguas, significa su nombre. Y a través de las pruebas y los milagros, los prodigios que Moisés haría, gracias a Dios, ellos saldrían de Egipto. En Egipto, ellos vivían como esclavos. Ellos construyeron las ciudades de los egipcios. ¿Qué hacían? Bueno, los ladrillos. Ellos pisaban y mezclaban con sus pies el barro, o sea, el barro, lo que es la arcilla, y lo mezclaban con paja. Hacían esa mezcla, luego la metían en moldes, eso cuando lo secaba al sol o lo metían en hornos, se hacían los bloques de ladrillo para construir las casas de aquellos egipcios. Por eso ellos estaban llevando una vida cómoda o difícil. Una vida muy difícil como esclavo. Trabajando de sol a sol, bajo el látigo, bajo el sol abrasador. Y no eran libres, no podían hacer lo que les daba la gana, no podían cambiar de trabajo. Ellos tenían que hacer siempre eso. Ladrillo, ladrillo, ladrillo. Dios dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, por eso envía a Moisés para sacarlos de Egipto. El plan era sacarlos, llevarlos a la tierra prometida, de donde habían salido hace 400 años atrás, donde vivían Abraham, Isaac, Jacob, pero que por cuestiones del hambre y por el plan o el propósito de Dios, porque tendría que sacar una nación de en medio de otra nación, Dios los volvería a llevar a esa tierra donde fluía leche y miel. Pero para ello primero tenían que salir, ¿sí o no? Sí. En primer lugar, quiero que entiendan, lo que ocurre en el Antiguo Testamento es figura y sombra del Nuevo Testamento. ¿Lo repito? Lo que ocurre en el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que ocurre en el Nuevo Testamento. Y la historia de Israel es igual. Lo que ocurrió con ese pueblo es figura y sombra de lo que ha ocurrido en nosotros, de lo que en verdad hay en nosotros. Por ejemplo, Egipto. Egipto era la nación, la superpotencia. ¿Qué representa para nosotros Egipto? El mundo. Nosotros vivimos en Egipto, bajo el yugo del dueño de Egipto. ¿Y quién es el dueño de Egipto? Satanás, ¿no? El Señor le dice que Él es el príncipe de este mundo. Pablo lo llama ¿el qué? El príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire, en Efesios capítulo 2. Nosotros antes vivíamos bajo su yugo, hacíamos lo que él quería. ¿Sí o no? Sí, yo hacía lo que él quería. Cuando era de Satanás, yo hacía lo que él quería. Decía, Julián, bebe. Yo bebía, Julián, fuma. Así, adultera, fornica, tal. Eso es Satanás.
Es el príncipe soberano de este mundo, es el que gobierna la corriente de este mundo. Por eso lo que hace el Señor, en primer lugar, es sacarnos de Egipto, sacarnos del mundo. Entonces, Antiguo Testamento, Egipto. En el Nuevo Testamento, Egipto representa el mundo donde nosotros vivimos. Por eso Dios establece un lugar llamado iglesia. La palabra iglesia, lo decimos incontables veces, significa los sacados afuera. Kaleo, llamados afuera, puestos aparte. Por eso nosotros somos o debemos ser diferentes al mundo. Porque si fuésemos como el mundo, ¿qué diferencia habría? Nosotros hemos sido llamados afuera para hacer algo especial. Entonces, Egipto es el mundo, nosotros hemos sido sacados de ese Egipto. Luego, ¿qué ocurrirá? ¿O qué ocurrió en el Antiguo Testamento? ¿Qué ocurrió? El mar se abrió, ¿no? El mar rojo se abrió, ellos pudieron atravesar por el mar en seco. ¿Y qué será eso en nuestras vidas? El bautismo, ¿no? El bautismo. Porque el bautismo, ¿qué representa? ¿Saben que el bautismo no perdona los pecados? Eso se lo digo por si alguno piensa que por haber sido bautizado ya está todo perdonado. No. Es algo simbólico. Es una representación. Es una identificación con Cristo. De tal manera que el Señor mandó que cuando recibamos la salvación seamos bautizados, ¿no? El cristiano se bautiza. Eso es lo que ocurrió en el Mar Rojo. Aquí dice, versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ellos fueron bautizados ahí. Pero nosotros, ¿dónde hemos sido bautizados? En el Espíritu. En el Espíritu hemos sido bautizados. Y hemos recibido el amor de Cristo. Y luego nosotros, como lo representamos, esa verdad que hay en el interior, se representa a través de un bautismo exterior, que es sumergirnos en agua, ¿no? Por eso el bautismo que deben hacer los cristianos, ¿cómo debe ser? Sumergirse totalmente en agua y salir totalmente del agua. Yo cuando era niño, el cura me echó un poquito de agua por encima y dijo Julián. Y ya desde entonces soy Julián, ¿no? Pero ese bautismo no sirve para nada. El bautismo que sirve es cuando yo entiendo verdaderamente lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Es entonces cuando yo verdaderamente soy hijo de Dios. Es entonces verdaderamente cuando yo soy cristiano verdadero. Y como yo lo he entendido en el interior, ¿yo cómo lo manifiesto en el exterior? Me bautizo. Hechos capítulo 8, eunuco etíope, dice que él vuelve del templo de Jerusalén, de adorar a Dios. Y Felipe dice que es llevado por el Espíritu, aquel hombre, aquel eunuco. Y él va leyendo Isaías 53. Felipe le dice, ¿pero tú qué? ¿Entiendes eso que lees? ¿Entiendes lo que lees? El eunuco dice, si alguien no me lo explica, pues no. Felipe se sube con él en el carro y en ese camino le va explicando desde Isaías 53 en adelante todas las cosas que hablaban de Cristo, del Señor. Dice que llegando a cierto lugar donde había agua, dice el eunuco, oye, ¿quién pide que yo sea bautizado? Ven, él sabía del bautismo. Pero ¿cuál es lo que le cuestiona Felipe? ¿Tú crees? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Él dijo, sí, yo creo. Entonces la respuesta es, bien, puedes. Ahora sí puedes bautizarte. Imagínate que él dice, es que yo creo, no Jesús, sí, que perdona mi pecado, pero no todo. Yo creo que tengo que seguir haciendo algo en mi vida, tengo que seguir el camino, seguir buscando. ¿Qué le habría dicho Felipe? Mejor no te bautices todavía. Hay que esperar. Hay que comprender bien, 100%. Entonces sí, ya te puedes bautizar. Y dice que descendieron al agua y fue bautizado. ¿Y cómo bajó ese eunuco etíope a su tierra? Gozoso y feliz. Recuerden, en el Antiguo Testamento no podía formar parte del pueblo de Dios un eunuco. Un eunuco es una persona que ha sido mutilada en su sexo, ¿no? Su sexo. Pues bien, en el reino de los cielos no pasa nada si eres eunuco. Él dice que bajó, descendió gozoso, dichoso. Él había recibido un regalo maravilloso que era la salvación. Entonces nosotros, para volver al tema, también tenemos que ser bautizados. Luego, ¿qué ocurre? Luego vamos al desierto, ¿sí? ¿El desierto qué representa? La vida cristiana. La vida cristiana es el desierto. En el desierto, ¿qué hay? Arena, mucha arena, mucha arena. Hay fricción, calor. Por el día mucho calor, por la noche mucho frío. Hay anaclanes, escorpiones, serpientes. En el desierto no hay nada bueno. Bueno, nosotros debemos entender que en esta vida, en este desierto que ahora vivimos, no hay nada bueno. Dolores, dificultades, enfermedades, trabajo, aflicción, dolor. Todo eso es este mundo. No en vano lo llaman un valle de lágrimas, ¿sí? ¿Este mundo cómo es? ¿Cómo vinieron a este mundo? Llorando. No les vi, pero seguro que vinieron llorando. En este mundo, ¿cómo vivimos? Llorando. ¿O no viven llorando? Cariño, que no hay para pagar, que la hipoteca, el banco, siempre hay algo, ¿no?
Y lloramos, no llega a fin de mes, ahora los niños están andando malos pasos, ahora así vivimos llorando. Me han echado del trabajo, tengo que... llorando. ¿Y cómo morimos? Llorando. Es un desierto. Pero el Señor, como el pueblo de Israel, en ese desierto les proveyó todas las cosas. No les faltó nada. No les faltó agua, lo más importante en un desierto. No les faltó comida, también es importante porque en el desierto no hay supermercados, no hay provisión. También les proveía lo físico, es decir, la ropa y el calzado. Dice que durante 40 años ni se envejeció, ni se estropeó, no tuvieron que hacer nuevos, ni comprar nuevos, nada. Todo se mantenía. Y ante todo, una cosa muy importante, no los dejó. No dijo Dios, venga al desierto, ¡hala, fuera! No, dice que Él los acompañó. En nube, columna de nube de día, columna de fuego de noche, pero durante 40 años nunca dejó de estar con ellos la columna de nube y la columna de fuego. ¿Eso qué representa? La presencia de Dios. Dios estaba con ellos. Miren, en este mundo hay dos maneras de aceptarlo. Puedes aceptar que este mundo es así y amargarte, como hay mucha gente amargada y sufriente y quitarte la vida. Pero hay otra manera que es la manera cristiana de vivir este mundo, y es gozosos en la aflicción. ¿Y eso cómo se puede hacer? Cuando yo sé que Dios está conmigo. Porque pueden pasar cosas malas, siempre pasan cosas malas. Pero cuando yo sé que Dios está conmigo, esas cosas malas dejan de ser malas. ¿Saben por qué? Porque yo sé que hasta lo peor que pueda pasar en mi vida, ¿saben? Dios está al control. Ha pasado porque Dios quiere. ¿Cuáles fueron las palabras de Job? Recuerden, la historia de Job es un ejemplo para nosotros. Job perdió todo en un día. Y no era como nosotros, que tenemos pocas cosas. Miren, Job tenía un montón de siervos, Job tenía un montón de tierras, Job tenía 10 hijos, Job tenía todo lo que un hombre puede desear, pero en un solo día lo perdió todo. ¿Y saben qué dijo? No se quejó ni murmuró, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Las palabras de su mujer fueron diferentes, ¿no? Maldice a Dios y muérete. Totalmente diferente, ¿no? Podemos entender que uno era cristiano y el otro no. Porque uno acepta con resignación, si Dios da, Dios también puede quitar, y la otra dijo, maldice y muérete. ¿Cómo afrontamos nosotros la vida? Eso es lo que hará la diferencia de lo que hay en nuestro corazón. Si a ti te vienen cosas malas y tú murmuras, criticas, juzgas a Dios, ¿pero por qué a mí? Significa que tú no tienes a Cristo en tu corazón. Porque todas las cosas que pasan en nuestra vida son para nuestra enseñanza, son para nuestro provecho, aunque sean aparentemente malas. Y luego hay una tierra, un lugar prometido, la tierra de Canaán, ¿no? Porque el destino era la tierra de Canaán. Primero tenían que pasar el desierto y luego ser llevados a esa tierra bendita. Para nosotros, ¿qué representa la tierra de Canaán? El cielo. Pero nosotros todavía no estamos en el cielo, entonces estamos en el desierto. Y es en este desierto donde Dios va a provisionar día tras día todas las cosas que nos hace falta. ¿Por qué Dios no los llevó directamente a la tierra de Canaán? ¿Por qué? Bueno, pues para someterles a prueba. En primer lugar, Dios cuando los saca de Egipto dice, no los voy a llevar por la tierra de los amalecitas, no los voy a llevar por el camino corto, porque se pueden desfallecer o desanimar cuando vean la guerra. Por eso Él los iba a llevar por un camino un poquito más largo. Pero el problema es que en ese camino, que pasarían por el monte Sinaí, estuvo lleno de desobediencia y contradicción. Dios dice en su palabra, este es un pueblo, ¿cómo? Rebelde y contradictor. Por eso Dios, ¿qué hace? Así, pues, si queréis por las malas, pues por las malas. Y en lugar de llevarles por un camino que habría llevado unas semanas, les va a llevar 40 años. 40 años en el desierto. Y no era otra cosa que para su beneficio, para forjar un corazón preparado. Entonces, si nosotros, los cristianos, pasamos por el desierto, miren, no es porque Dios te quiera quebrantar, no es porque a Dios le guste vernos sufrir, no, es porque Dios quiere que maduremos. Eso es el desierto, un lugar en el que tú puedes salir de dos maneras, o sales fortalecido, sales victorioso, o sales amargado, de esa manera. Entonces tenemos que ver bien esta historia y tomarla como ejemplo también para nosotros. Os he dicho que estamos leyendo versículo 1 al 4, ¿verdad? Vuelvo a leerlo para que se nos quede bien guardado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron bajo el mar. Es un recuerdo continuo, igual que el Salmo 106, igual que el Salmo 107, igual que incluso en Hechos capítulo 7, Esteban. Hay un recordatorio continuo de lo que hizo el pueblo de Israel y cómo obraba Dios con ellos.
de que ellos se rebelaban, pero Dios tenía misericordia, de que ellos murmuraban, pero Dios los perdonaba, de que ellos criticaban, pero Dios no los juzgaba, sino que les fortalecía a pesar de las dificultades y del castigo, claro que sí. Aquí nuevamente Pablo quiere recordarnos. Recuerden, Primera de Corintios capítulo 10 está en un contexto que hay que entender. Capítulo 10 de Primera de Corintios viene después ¿de qué? Del capítulo 9. Esto es muy profundo, ¿verdad? Sí. Y el capítulo 9 de Primera de Corintios viene después de capítulo 8. ¡Wow! Está hablando de la idolatría, del peligro de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Está hablando del peligro que tenemos que tener los cristianos cuando hacemos cosas que pensamos que son lícitas, pero a la hora de verdad pueden ser tropiezo para los demás. Y eso es lo que ocurrió precisamente en el pueblo de Israel. Ellos pensaban que estaban haciendo algo que agradaba a Dios, pero sin embargo no agradaba a Dios de ninguna de las maneras. Ellos en primer lugar fueron bendecidos por todos lugares. En primer lugar, tuvieron la presencia de Dios. Nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos estuvieron bajo la presencia de Dios. Aquí hay una palabra hebrea que es Shekinah. La Shekinah significa presencia o morada de Dios. Dios estaba con ellos, era presente delante de ellos. Vamos a buscar el pasaje en Éxodo capítulo 13. Así abanicamos nuestra Biblia. Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22. Vamos a buscar. Éxodo capítulo 13. Éxodo 13, 21 y 22. ¿Lo tenemos? Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22. Varones, hombres, lean, por favor. Solo hombres, ¿vale? Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22. ¿Lo tienen? Venga, pues ya. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Podemos terminar, ¿no? ¿Esto qué significa? La columna significa Dios está ahí. Igual que cuando construyeron el tabernáculo, dice que la columna de humo descendía y llenaba, significaba que ¿quién estaba en casa? Dios. Dios había venido. Dios estaba presente. De igual manera, al ver todos los días, no decía que había una columna solo por el día y por la noche se marchaba, no, que por el día era una columna de nube que en el desierto daba sombra y una columna de fuego que en el desierto daba calor y que los guiaba. Y cuando la columna se movía, ellos se movían, y cuando la columna se paraba, ¿qué hacían ellos? Se paraban. Entonces lo que significaba aquella columna es: yo estoy aquí. Por ejemplo, ustedes cuando van al parque con sus niños pequeños, ¿no se han dado cuenta que los niños cuando están jugando de vez en cuando miran a donde ustedes están? ¿Sí o no? Y sobre todo cuando tienen 3, 4, 5 añitos que empiezan a volverse más inquietos y a moverse más. Pero siempre hay una mirada, a ver, para saber que ustedes están pendientes de ellos. Porque lo que más agrada a un hijo es saber que su padre o su madre los mira, ¿no? O cuando van a un lugar, dicen: mira mamá lo que hago, mira papá lo que hago, mira. Ellos quieren que nosotros estemos presentes en su crecimiento, que nosotros estemos ahí. Yo sé que luego cambia, ¿no? Cuando cumplen 12, 14 ya no quieren que estemos presentes. Ya te dicen: ciérrame la puerta. Sí, ¿no? Ellos quieren ir con sus amigos. Vamos al parque, cariño. Al parque contigo. Así ya cuando son adolescentes ya no quieren nada, ¿no? Pero cuando son niños, quieren que nosotros estemos presentes en todo lugar, en todo momento. Así ellos necesitaban reconocer o entender que Dios estaba con ellos. Recuerden la palabra en el monte de Sinaí: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, y yo estaré con vosotros siempre. Entonces eso es lo que debería animarles ante cualquier adversidad. Al cristiano, ¿qué le ocurre? Nos gustaría a nosotros también tener la nube, ¿no? A veces necesitamos andar por vista y no por fe. Pero el Señor dice que está con nosotros siempre, ¿no? Mateo capítulo 28 al final dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Siempre. Él está con nosotros aunque no le veamos. Aunque no haya columna. Pero ellos lo tenían ahí presente, columna de nube y columna de fuego. Esto es lo primero que tuvieron, su presencia.
En segundo lugar, ¿qué dice? Todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados. ¿Qué significa esto? Se identificaba Dios con ellos y ellos con Dios. Es una identificación. Cuando tu hijo va contigo, ¿qué quiere decir? Que eres el padre. ¿Sí o no? Claro. ¿El hijo qué hace? Cuando va con su papá, ¿se sienten orgullosos o no los hijos de los padres? Aunque los padres sabemos que no hay nada orgulloso, no hay nada honorable casi en nosotros. Pero nuestros hijos nos ven como superhéroes. ¿Sí o no? Nos ven como superhéroes. Y quieren imitarnos y quieren ser como nosotros. Yo de mayor quiero ser como mi papá. Así dicen, ¿no? Vamos a Éxodo, capítulo 14. Tienen el 13, ¿no? Vamos al 14. Éxodo 14, versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios, al huir, se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Versículo 29. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Esto es una historia asombrosa. ¿Tú te imaginas que Dios envía un viento recio oriental durante toda la noche que hace que un mar se abra? No un río, un mar se abra, y no que se abra de cualquier manera, sino por un lugar por donde ellos pueden pasar tranquilamente, y que ellos van caminando y van viendo un muro de agua a la derecha y un muro de agua a la izquierda. ¿Ustedes han estado en el Oceanographic de Valencia? Tú puedes pasar y sentirte que estás como la sirenita, bajo del mar, así, ¿no? Porque tú ves así los muros, tú pasas por un túnel, ves a los tiburones que pasan por encima de ti. ¡Oh! Bueno, pero eso es artificial. Hay cristal. Ellos vieron el agua así, ¡oh! El agua al otro lado, ¡oh! Y ellos podían pasar en medio del agua. ¿Es una prueba asombrosa? No, es una prueba asombrosa. Y lo mejor es que cuando ellos terminaron de cruzar, el mar volvió a su lugar y pilló a todos los egipcios, ¿cómo? A mitad de camino, y todos fueron sepultados y murieron. Entonces esta es otra obra que Dios hace delante de ellos. ¿Para qué? Porque los está identificando como sus hijos, como sus siervos. No salvó a los egipcios, no eran suyos, ellos murieron. Dios permitió que atravesasen ese mar y los salvó. Dios se identificó. El bautismo, recuerden, significa identificación. El que se bautiza se identifica con Cristo. El que se sumerge muere, y el que sale es como una nueva persona, ¿no? Quiero vivir una nueva vida. Pues por eso, ellos se identificaron con Dios. Dios se identificó con ellos a través del bautismo. Pero no solo eso. También dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Esto qué significa? Provisión, ¿no? ¿Qué alimento comieron ellos? Éxodo capítulo 16. Ya al siguiente, ya seguimos, ¿no? Éxodo 16. Versículo 35. Porque ellos empezaron a decir, tenemos hambre. Versículo 2. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¡Ay, qué bien! Nos suena la barriga del hambre. 35. Capítulo 30, Éxodo 16, 35. Vamos a leer juntos. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron los que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Qué era el maná? Manú en su idioma, manú. Era la comida que Dios proveía. Dios dijo, mira, van a hacer esto. Cada mañana, cuando cada uno salga de su tienda, va a ir al supermercado y va a pedir... No, cada uno cuando salga de su tienda se va a encontrar el maná. Y que cada uno coja
lo que coma. El gordito que coma más, el flaquito que coja menos, pero que cada uno coja para su día. Y no cojáis para el día siguiente, porque si alguno coge para el día siguiente pensando que no habrá, ¿qué ocurría? Le saldrá gusanos, porque algunos cogieron para el día siguiente y cuando fueron a comer estaba lleno de gusanos. Pero qué curioso que el día de reposo Él no enviaría maná, sino que ese día ahí sí se podría comer, ahí no le saldría gusanos. Esa es la provisión de Dios. Porque todo esto que todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida, no es otra cosa que provisión. Ellos tenían sed, ¿y de dónde sacaba Dios el agua? De la roca. De la roca, no tenían ni que cavar pozos, Dios les sacaba agua de la roca. Ellos tenían hambre, ¿y qué hacía Dios? Todas las mañanas, temprano, no había que preocuparse, no había que esperar, a ver si envía Dios el maná, hoy son las 12, como dijo Pedro Sánchez, son las 5, no he comido. Ellos decían, son las 8, son las 10, no ha venido el maná. No, temprano, antes de que ellos se levantasen, el maná ya estaba ahí preparado para ellos y dispuesto, todos los días. Y luego hacían de diferentes maneras, de diferentes recetas. El caso es que Dios provisionaba siempre este alimento espiritual. Pero vamos a 1 Corintios capítulo 11. Versículo 23. 1 Corintios capítulo 11. Versículo 23. Aquí está la cena del Señor, ¿no? 1 Corintios 11, 23. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que Jesús una noche fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Todo esto lo conocen, ¿no? La Santa Cena. El Señor dice, esta es mi carne, esta es mi sangre. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 6? Vuestro padre, o Moisés, os dio maná del cielo, maná, ¿no? Maná del cielo. Pan del cielo. Dice, pero yo soy el verdadero pan de vida. El Señor les está criticando porque algunos fueron alimentados, bueno, algunos, 5.000. 5.000 hombres, alrededor de 20.000 personas comieron pan del Señor, que el Señor les multiplicó. Y muchos le siguieron. El Señor, cuando ve que le persiguen alrededor del mar de Galilea, les dice, vosotros me seguís, ¿sabéis por qué? Porque comisteis del pan y os saciasteis. Pero os digo una cosa, trabajad, no por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. ¿Cómo continúa ese versículo? Dice, el cual Dios os dará. ¿Y quién es ese pan? Dice el Señor, yo soy ese pan de vida que descendió del cielo. Cristo, tanto en la Santa Cena como en ese mensaje en San Juan capítulo 6, está diciendo que Él es el pan que nosotros necesitamos. Y que como en la Santa Cena ese pan se parte, su cuerpo tuvo que ser lacerado, tuvo que ser dañado. Igual que también levantaba la copa y diciendo, esta es la sangre del pacto, del nuevo pacto. En el Antiguo Testamento era la sangre del macho cabrío, del becerro, del cordero, de la oveja, sin defecto. En el Nuevo Testamento es la sangre del Hijo de Dios, perfecta. En el Antiguo Testamento la sangre de los machos y de los becerros perdonaba los pecados, pero era sombra, dice Hebreos capítulo 10. Pero ahora era perfecta, porque era un hombre perfecto. Cristo dice, yo soy el verdadero pan del cielo. El que come mi carne, bebe mi sangre, vivirá eternamente. Algunos dicen que cuando escucharon esta palabra dijeron, ¿qué? ¿Hay que comer su carne y hay que beber su sangre? Caníbales, vampiros, así pensaban. Cristo no se estaba refiriendo a eso. Se estaba refiriendo, comer su carne es creer en su sacrificio. Beber su sangre significa entender lo que representa su sangre derramada en la cruz. ¿Saben que cuando perseguían a los cristianos en el tiempo de Roma, una de las mentiras que decían era esto? Que practicaban el canibalismo. Que cuando ellos se metían en las mazmorras o en las catacumbas donde ellos practicaban las reuniones, por miedo, dice que allí se sacrificaban a personas humanas y se comían la carne de las personas y bebían su sangre. Porque claro, en la Santa Cena decían que comían el cuerpo del Señor y bebían la sangre del Señor. Pero era simbólico. Pero de esta manera perseguían a los cristianos sacando excusas, ¿no? En definitiva, hermanos, Dios proveía. El maná fue una provisión de Dios. El agua fue provisión de Dios. Incluso en una ocasión ellos empezaron a decir, queremos carne, 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 porque este pan es liviano. Y Dios les dio codornices. Sí. Pero les sentaron mal, ¿no? Las codornices. Dios provisiona. Y por último, dice, porque bebían de la roca. Bueno, vamos a 1 Corintios 10. Ya que estamos en el 11, volvemos al 10. Vamos a terminar esta primera parte, entendiendo las bendiciones que Dios tuvo para con Israel.
Dice, todos bebieron, versículo 4, la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Esto no es simbólico, ¿vale? Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Saben que Cristo estaba allí? Cristo era el que los seguía. Cristo estaba en la columna de nube, Cristo estaba en la columna de fuego, Cristo estaba en la roca cuando provisionaba el agua. Algunos, como hacen los judíos, siempre lo interpretan todo de forma literal. Piensan que una piedra, una roca, iba detrás de ellos, continuamente, rodando. Y donde ellos estaban, la piedra daba agua. ¿Sería así? ¿Sería así? Yo creo que no. No lo sé. Ya saben cómo son los maestros, los intérpretes de la ley. Interpretan a su manera. Lo que sí nos dice la palabra es que Cristo estaba allí, provisionando. ¿Y con nosotros estará Cristo provisionando? Sí, claro, siempre está provisionando. Entonces recuerden, para entender bien este mensaje de amonestación, de que el que piense que esté firme, mire que no caiga, está diciendo que tengamos cuidado con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a ellos se les dio todo. Se les dio, en primer lugar, salvación, salieron de Egipto. En segundo lugar, se les dio comida, el maná. En tercer lugar, se les dio agua, provisión y protección. Porque la columna les guiaba y les protegía, la columna de nube y la columna de fuego. Entonces, ¿con eso no es ya suficiente garantía para obedecer la palabra? ¿Y para seguir a Dios? ¿Para servirle con todo el corazón? ¿Es suficiente o no? Dígame, contésteme, por favor. ¿Ah, sí? Pues para ellos no. Para ellos no. Versículo 5. Segundo epígrafe. Un mal ejemplo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No dice de pocos, dice de los más de ellos, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Vamos a buscar este pasaje en Números capítulo 14. Números 14. ¿Por qué ellos tuvieron que pasar 40 años en el desierto? Creo que la mayoría conocemos la historia, ¿no? Llegan a la puerta de la entrada de Canaán, de la tierra prometida. Moisés va a enviar no 12 espías, sino 12 espeleólogos. 12 cartógrafos. 12 espías, ¿vale? 12 espías a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán. Ellos 12 van a mirar aquella zona y luego van a venir con el reporte a ver qué tal es aquella tierra y cómo son sus moradores. ¿Qué ocurre? Que de esos 12 que han sido enviados, 10 de ellos empiezan a decir, estamos muertos, esto es el fin, esto es un desastre, vámonos a Egipto, volvamos mientras tengamos tiempo, vamos a morir. Eso sí, ¿te imaginas? Que está todo el pueblo esperando a los 12 espías que lleguen con el reporte y 10, o sea, la mayoría, empiezan a decir, mira, la gente que vive allí son gigantes. Nosotros parecíamos saltamontes al lado de ellos. Es una tierra que traga a sus moradores. Eso, ¡no! ¡Vamos a morir! ¿Tú qué harías? Bueno, la Escritura dice que el pueblo se puso a llorar. Capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¡Ay, ay, ay! Así. Pensando que habían llegado allí para nada. En que van a entrar a aquella tierra y en el momento que entren van a ser destruidos. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Ven, dijo toda la multitud. Miren, solo 10, ¿qué hicieron? Contagiaron a toda la multitud. 10 contagiaron a miles y miles. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Ellos siempre tenían a Egipto en su corazón. Este es el problema, hermanos, que ocurre cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, pero el pueblo de Israel no quiere sacar a Egipto de su corazón. Siempre estuvieron con eso en su corazón. En Egipto comíamos carne, en Egipto teníamos agua, en Egipto, yo tenía en Egipto. ¿No les suena familiar? El cristiano cuando se convierte, ¿no? Antes estaba mejor.
Antes los domingos dormía, ahora los domingos madrugo. Antes no tenía estos problemas, ahora tengo estos problemas. Antes yo tenía muchos amigos, ahora nadie me quiere, porque cuando estoy con ellos les predico la palabra. Así, ocurre así. Y en ocasiones ves a tus antiguas amistades, nos vamos a la discoteca a bailar, ¿te vienes? Y tú tienes que decir, no. O te dicen, ¿te apetece tomar una cerveza? Y tú dices, no. ¿Entienden? ¿Sí o no? Eso es así. Pero algunas veces tú te acuerdas, ay, qué bien que estaba en Egipto. Eso ocurre cuando has salido del mundo, pero el mundo no ha salido de ti. Y ves a la gente que se va de vacaciones a disfrutar, a Ibiza, a Benidorm, se van por ahí, ¿y tú? No, tú también te puedes ir de vacaciones, pero no es lo mismo, ¿no? Tú tienes que dar unas vacaciones porque todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Entonces, aun cuando tú estás de vacaciones, tú tienes que agradar al Señor. Esa es la dificultad que tenemos los cristianos, ¿no? En definitiva, tenemos que procurar que el mundo salga de nosotros, aunque nosotros ya hemos sido sacados del mundo. Porque a Israel le pasó eso, fueron sacados de Egipto, pero Egipto seguía dentro de ellos, por eso ellos querían volver una y otra vez. Dios les dice, mira, ¿sabéis una cosa? Bueno, hubo dos, ¿no? Hubo dos que no dieron ese reporte, Josué y Caleb, ¿verdad? Ellos dijeron, nos lo comeremos como a pan. Dios les dice, versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Entienden esta historia? Todo el pueblo se contamina con esos 10. A pesar de que están Josué y Caleb en el versículo 9, dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Estas son las palabras de Josué y de Caleb. Pero ellos, ¿qué hicieron? Oh, vamos a morir. Así. Y Dios dice, no he hecho suficientes pruebas delante de vosotros, no os he provisto, no os he sacado de Egipto, las pruebas que habéis visto en Egipto, las plagas, la muerte de los primogénitos, el agua salir de la piedra, la nube, la columna de fuego, el mar abriéndose. ¿Pero qué más queréis? ¿Qué más queréis? Ellos no confiaban en el poder de Dios. Entonces son un mal ejemplo. Por eso dice, de los más no se agradó Dios. De los más, ¿de cuántos más? De la mayoría. Dios les dijo, 40 días habéis estado en la tierra vagando como vigilantes, exploradores, 40 años estaréis en el desierto. Porque no habéis creído en mi palabra, no habéis creído que yo soy capaz de salvaros de esta tierra, igual que he sido capaz de sacaros de Egipto y de protegeros en este camino que hemos traído durante estos días. Por eso ellos tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Ellos fueron un mal ejemplo. Tenemos en Números 14, ¿verdad? ¿Sí? Versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a su dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y vive mi gloria, llena toda la tierra, mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no pocas, y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Versículo 34. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y allí morirán. ¿Cuántos? No, ¿cuántos murieron en el desierto? ¿Cuántos salieron de Egipto? 600.000, ¿no? ¿Cuántos murieron? Pues 600.000 menos 2. De 20 años arriba, dice. Los de 20 años abajo, no. Los de 20 años arriba. Los adultos.
los conscientes, los que vieron bien las pruebas y las señales. Entonces esto ocurrió. Por eso la palabra dice en 1 Corintios, de los más de ellos no se agradó Dios. Entonces ahora vamos a ver este mal ejemplo. 1 Corintios, volvemos, capítulo 10, un poquito más. Versículos, 1 Corintios 10, versículos 6 al 10. Ahora van a leer las damas, las mujeres, hermanas. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 10. ¿Ya? ¿Lo tienen? Lean, por favor. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Intentemos al Señor como también algunos de ellos despedazaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hasta ahí. Muchas gracias. Leen mucho mejor que los caballeros, ¿eh? Caballeros, a ver si aprenden. Bueno, son más también, ¿no? Creo que son más. Vale. Tenemos el mal ejemplo, ¿no? De los más no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos ellos murieron en el desierto. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quiénes? Para nosotros. Porque las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Estas cosas que sucedieron como ejemplo para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En primer lugar, hay ejemplos que ellos nos dan, malos ejemplos. Igual que en el mundo hay malos ejemplos, ¿no? de cómo no hacer. También Dios dice, mirad, no seáis como ellos. Ellos tuvieron la provisión, ellos tuvieron la protección, ellos tuvieron mi presencia, ellos tuvieron la identificación conmigo, yo con ellos. A pesar de todo eso, rechazaron. Por eso yo no me agradé de ellos. ¿Y qué hice? Los destruí. Se quedaron en el camino, murieron en el desierto. No hay nada peor. No hay nada peor que quedarse a mitad del camino. ¿No? No hay nada peor para un estudiante que dejar de estudiar a mitad de la carrera. ¿Sí? No hay nada peor para un atleta que antes de llegar a la meta empiece los calambres y tenga que abandonar la prueba. ¿Sí o no? ¿Sí? No hay nada peor para uno que se llama cristiano que quedarse en el camino. Porque hay muchos de esos que dicen que son cristianos, pero a la hora de la verdad no entrarán en la tierra prometida. No entrarán en mi reposo, dice Dios. Porque no creen verdaderamente. Creen con sus labios. Con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Saben qué ocurre? Hoy en día hay muchas iglesias y las iglesias a veces están como esta, llena. Pero el hecho de que la iglesia esté llena no significa que todos los que están aquí sean salvos. Ya nos gustaría, ¿no? Ya le gustaría a Dios que todos aceptasen a Cristo en arrepentimiento y en fe y que todos llevasen una vida digna del Señor. Pero desgraciadamente no es así. Porque son muchos los llamados, son pocos los escogidos. Son muchos los que dicen, Señor, Señor. Recuerda ese pasaje tan terrible, Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchas señales. Pero ¿cuál será la respuesta del Señor? Yo no os conozco. ¿Quién sois? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces significa que tenemos que tener cuidado, no seamos de esos que se quedan en el camino. ¿Saben cómo se llaman los que se quedan en la mitad del camino? Náufragos. ¿Qué es un náufrago? Uno que se queda en medio del mar. Naufraga. Pablo dice que algunos naufragaron en cuanto a la fe. Se quedaron en el camino. Y nosotros no debemos ser de esos, porque ejemplos tenemos de náufragos. El pueblo de Israel fue un náufrago. Ellos codiciaron cosas malas, dice aquí la Escritura, ¿no? Dice, no codiciéis cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron ellos malo? Dígame, ¿ustedes saben a qué se refiere esta expresión? Aquí en el versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Nos lleva a Números capítulo 4. ¿Ustedes tienen concordancia bíblica? ¿Sí? ¿En sus Biblias? Hay un número ahí que pone Números capítulo 11, versículo 4. Vamos a ver qué dice esto. Números 11, 4.
¿Qué cosas malas codiciaron? Números 11:4. Leemos juntos, por favor. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? Hasta ahí. ¿Qué codiciaron ellos? Carne. ¿Eso es algo malo? ¿Codiciar algo malo? ¿A ustedes les gusta la barbacoa? A mí sí. Me pueden invitar a barbacoa. ¿Es malo la carne? Hombre, si come mucha sí es malo, ¿eh? ¿Pero por qué dice que codiciaron cosas malas y lo que codiciaron cosas malas, esas cosas malas que codiciaron era carne? Muy sencillo. ¿Qué les dio Dios? Maná. Y Dios que les decía: con esto tenéis que tener suficiente. Esta es mi provisión. Pero ellos codiciaron carne. Queremos... Sí, Dios, está bien lo que nos das, pero queremos algo más, carne. Esto significa insatisfacción. El mundo está lleno de gente insatisfecha. ¿Por qué trabajamos tanto? ¿Por qué trabajan tanto? Porque quieren satisfacer sus deseos. Pero hay un problema. Resulta que tú empiezas a trabajar y tienes unos deseos simples, ¿no? Normales, sencillos. Tu casa, tu coche, tu vida, ¿no? Así. Salir de vez en cuando a hacer alguna cosa, tal. Pero cuando tú ves lo de los demás, ¿qué ocurre? Que ya empieza la insatisfacción en tu vida. Quieres un mejor coche como tu vecino, quieres una mejor casa como tu hermana, quieres un mejor trabajo como tu amigo, ¿sí o no? Y empiezas a buscar todas esas cosas. Entonces es cuando estamos rechazando lo que Dios nos ha provisionado. ¿Y qué ocurre? Pues ya empiezas a buscar dónde ganar más. ¿Y cuándo se gana más dinero? ¿Cuándo trabajo los domingos? Porque el domingo pagan mejor, qué curioso, ¿no? El domingo pagan más. Y la gente empieza a buscar su deseo en lugar de buscar el deseo de Dios. Esto es codiciar cosas malas. Codiciar algo más que lo que Dios tiene para ti. La palabra nos dice que teniendo abrigo y sustento estemos contentos con lo que tenemos. ¿Sí o no? Claro. Porque si no viene lo que el Señor Jesucristo llamó en Mateo capítulo 6, el afán y la ansiedad. No os afanéis, ¿por qué vais a comer? ¿Qué vais a beber? ¿Qué vais a vestir? Si vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Pero primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Pero Dios va a proveer a su debido tiempo cada cosa. Por eso no podemos precipitarnos y dejar nuestra vida cristiana o descuidar la vida cristiana en detrimento ¿de qué? De conseguir mis anhelos o mis deseos. No puede ser así. Eso es codiciar cosas malas. Aquello que a lo mejor Dios no quiere que yo tenga porque lo voy a malgastar o lo voy a mal utilizar. Por eso dice Dios: esto te es suficiente. Ustedes a sus hijos pequeños, un hijo con 6, 8 años, ¿tiene su paga? ¿Tiene su paga? ¿Su hijo de 8 o 10 años tiene paga? Algunos sí tienen paga, ¿no? Mamá, mi paga, le das 10 euros. ¿Alguno de ustedes le daría 1.000 euros de paga a su hijo? Toma, hijo, 1.000 euros. ¿Qué harían con esos 1.000 euros? Malgastarlos, claro que sí. Pero cuando tengan 18, ¿tú puedes llegar y darles 1.000 euros? Depende del hijo que tengas. Llegará el momento que tenga la madurez para coger ese dinero y dirá: ah, sí, esto para el estudio, esto para ti y esto para ahorrar. Si es un hijo que le hemos enseñado a ahorrar. Si es un hijo que ha aprendido a malgastar, ¿qué hará? Malgastar. Dios nos da conforme su voluntad a su debido tiempo. Dios les daría ya carne cuando llegasen a la tierra de Canaán. Ahora era tiempo de maná, de provisión de vida, pan de Dios, pan de los cielos. Pero ellos dijeron: no es suficiente. Entonces eso es malo. Codiciar cosas malas es codiciar algo que Dios no quiere darnos todavía. No ha llegado el tiempo. Pero también continúa diciendo, versículo 7, no seáis, ¿qué dice? Idólatras, ¿no? Como algunos de ellos cometieron idolatría. Conocemos la historia. Cuando llegan al monte Sinaí, Moisés va a subir al monte a hablar con Dios. Pero tardaba en bajar. El pueblo empieza a decir: oye, que este no baja, este se ha muerto. Y le dicen a Aarón, vamos a edificarnos un ídolo, vamos a hacernos un dios, el Dios que nos ha sacado de Egipto, vamos a formarnos una imagen de él.
Y entonces Aarón entra en el juego, entra en el error, y que empiezan a coger anillos, a coger pendientes, brazaletes, y hacen un becerro y lo adoran. Un becerro de oro, y lo adoran. Dios le dice a Moisés, oye, baja, que esto ya... Pero ¿saben qué le dice Dios ahí? Oye, Moisés, mira, yo desde que estos han salido de Egipto me he dado cuenta de una cosa, no sé si la has visto tú, pero son un pueblo de dura cerviz. Son un pueblo tercos como mulas, son cabezotas, ¿eh? ¿No quieres que yo los destruya a todos y de ti empiezo de nuevo? Eso es la proposición que Dios le hizo a Moisés. Oye, Moisés, tú te has dado cuenta como yo, que estos son incorregibles. Yo los destruyo ahora mismo de un soplido. Y yo contigo hago lo de Abraham, de tu simiente vuelvo a levantar un pueblo. Habría sido fácil, ¿no? Como en el huerto de Edén, habría sido fácil destruir a Adán y Eva, coger otro trozo de barro, soplar aliento de vida y crear otro ser viviente. Y volvemos a empezar. Pero Dios no trabaja. O sea, Dios no lo quiere hacer así, ¿verdad? Sabemos que ese no es el corazón de Dios. Es una nueva prueba de Moisés. Quiere probar el corazón de Moisés. Y Moisés que dice, no, si tú los matas, ¿qué van a decir? Que tú los has sacado para matarlos. ¿Y cómo vas a quedar tú? Entonces dice Dios, sí. Dios se arrepintió de ese mal. No es que Dios se pueda arrepentir, sabemos que Dios no se arrepiente, no tiene de qué arrepentirse, pero sí nos está enseñando que Dios es misericordioso, les va a permitir, aunque sean un pueblo rebelde y contradictor. Y luego ya Moisés baja y ve aquel estropicio, ve el becerro de oro, y él bajaba con los mandamientos, ¿no?, escritos en tablas de piedra, y los rompió, los hizo migas allí, cogió la imagen de becerro, también la destruyó, ¿no? Eso es la idolatría de ese pueblo. Nada más salir de Egipto ya se hicieron las imágenes de Egipto. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia a nosotros? No seáis idólatras, como algunos de ellos fueron idólatras. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Saben qué significa esto? No solo quedó en el pecado de la idolatría. Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber, se emborracharon y a jugar. Se levantó a jugar. ¿Saben qué significa esto que representa en el lenguaje original? ¿Se lo imaginan? Orgías. Pecado sexual. En grupo. Esto es jugar. Cuando viene la diversión, el alcohol, el desenfreno, ¿qué ocurrirá? Pues imagínense, ¿no? Bueno, pues esto es un ejemplo para nosotros. No seáis idólatras. ¿Y nosotros ahora somos idólatras? Curioso, alguna vez cuando viene alguien nuevo, que viene de trasfondo católico, por ejemplo, dice, oye, aquí no tenéis imágenes, no tenéis tal, ¿no? No, nosotros no adoramos imágenes. La Biblia, no yo, la Biblia dice en un montón de lugares que no podemos tener imágenes y no las podemos adorar ni honrar. No solo adorar. No vale eso de decir, no, yo es que no la adoro, yo la venero. No sirve, es lo mismo, es un sinónimo. Por ejemplo, los mandamientos que están en Éxodo capítulo 20 o en Deuteronomio capítulo 5. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen de nada que haya en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. No las adorarás, ni te postrarás ante ellas, porque es abominación. Puedes leer Salmo 115, Salmo 135, Isaías 46. Puedes leer un montón de pasajes que se encuentran en la Biblia que dicen que no te puedes levantar una imagen y adorarla. Que tú no puedes coger un trozo de árbol, de una parte hacerte un dios y con otra parte calentarte o comer. Dios dice así en Isaías, ¿no? ¿A qué me comparáis? ¿Un trozo de madera que con una parte te calientas y comes y con otra parte ese mismo trozo de madera te postras y lo adoras? Yo no soy eso. Dios dice, yo no soy un cacho de madera. Yo soy Dios, yo soy el que soy. Y a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. No necesitáis imágenes para hacer idolatría. Pero escuchen, cristianos, puede ser que en tu iglesia no haya imágenes, pero que tú seas un idólatra. ¿Saben por qué? Porque hay otros ídolos. Siempre ha habido otros ídolos, más sutiles, no tan evidentes como una imagen, ¿no?, de escayola, de madera o de oro. Nuestros hijos pueden ser nuestros ídolos. Tu marido puede ser tu ídolo. Tu mujer puede ser tu ídolo. Tu padre, tu madre pueden ser tu ídolo. Un ídolo es todo aquello que tú pones delante de Dios. El dinero puede ser tu ídolo. Tu trabajo puede ser tu ídolo. Todo aquello que tú antepongas a Dios es tu ídolo. ¿Entienden? Por eso la Biblia nos dice, no seáis idólatras.
La idolatría, Colosenses capítulo 3, o sea, la avaricia, por ejemplo, Colosenses 3:5 dice que es idolatría. Amar al dinero es idolatría. Porque estás poniendo el dinero delante de Dios. ¿Entendido? ¿Sí o no? Claro. Entonces, cristiano, no digas, no, es que yo no adoro imágenes, yo no soy idólatra. Cuidado. No se trata de lo que tú amas en lo exterior, sino lo que tú amas en tu interior, lo que amas en tu corazón. Si tú miras más la cuenta bancaria que la Biblia, ¿dónde está tu ídolo? Si tú te preocupas más de los recibos que tengo que pagar, de los capítulos que tengo que leer, si tú te arrodillas más para decir desde el banco, cancélame esta cuota, en lugar de arrodillarte delante de Dios, ¿dónde está tu ídolo? Y si nosotros hacemos todo lo que nos dicen nuestros hijos y nuestras hijas, en lugar de hacer todo lo que nos dice Dios, ¿dónde está nuestro ídolo? ¿Entienden? Por eso no seamos idólatras. Pero el versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. La fornicación también es muy peligrosa. La fornicación ocurría aquí en esta iglesia, ¿no? En Corinto. Miren, capítulo 5 de Primera de Corintios. Vamos a buscar. Primera de Corintios, capítulo 5. Una vez hicimos un estudio de Primera de Corintios, ¿se acuerdan? Hace un par de años. Estuvimos viendo problema por problema que tenía esta iglesia. Esta iglesia era como un baúl desastre, tenía un montón de cosas que estaban mal. Desde divisiones, problemas conyugales, problemas morales, como en el capítulo 5. Dice el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Miren, el contexto era este. Había un joven que estaba acostándose con la mujer de su padre. No era su madre, era la mujer o la madrastra. Tenía sexo con la madrastra. Estaba viviendo ya con ella formalmente. Es decir, está durmiendo significa que cohabita, viven juntos. ¿Y en esta iglesia habían hecho algo en ese tema? Que son jóvenes, ¿no? Es que es joven. No, es que ya no está con su madre, o sea, con su padre, es que ya son libres. Todo el mundo lo hace. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así podrían decir, ¿no? Normalmente es lo que ocurre cuando en una iglesia se justifica el pecado. No, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El pastor, seguro que también tiene sus pecados, ¿no? Hombre, claro, aquí guardados. Todos tenemos pecados, pero el hecho de que yo tenga pecado, yo no puedo justificar el pecado. El problema en esta iglesia es que justificaban el pecado y hacían la vista gorda. Pero Pablo dice, más bien os tenéis que haber lamentado. ¿Y a este qué tenía que haber hecho? Versículo 5, el tal, que está durmiendo con la mujer de su padre, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Están diciendo, literalmente, que lo echen fuera de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Porque uno dice, pues está acostándose con la mujer de su padre. Pues si usted hace eso, pues yo voy a hacer esto. Y cada uno hace lo que le viene a su corazón. Entonces toda la iglesia está llena de pecado. ¿Qué ocurría en esta iglesia? Que era un desastre, por eso tuvo que escribir Pablo esta carta. Luego en la segunda carta de Corintios dice, yo sé que la primera carta os contristó, pero sé que cuando os contristó, a mí también me estaba contristando cuando yo estaba escribiendo esta carta. Yo no estaba escribiendo sonriendo, sino que estaba sufriendo cuando os decía, no hagáis esto, ¿cómo permitís aquello? Pero Pablo dice en segunda de Corintios, pero me alegro, porque hubo, ¿qué? Arrepentimiento. Y hablando de este joven, dice Pablo, os ruego que lo recibáis, que lo perdonéis. Porque él se había arrepentido. Dice que él tenía sufrimiento. Sí, ¿ven? La disciplina ha causado efecto. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, no solo con la fornicación, sino con todo lo demás. En 1 Corintios, capítulo 6, 5 y 6, estamos en el 5, ¿verdad? Miren, versículo 11 dice, más bien os escribí que no os juntaseis con ninguno. Miren, había otra carta antes de 1 Corintios, que no tenemos, ¿no? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis.
porque había gente con este corazón. Por eso tenemos que tener cuidado. 1 Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais tiempo pasado algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Que dentro de la iglesia tiene que haber santidad. Por eso, 1 Corintios 10 dice, no seáis como ellos, no codiciéis cosas malas como ellos, no seáis idólatras como ellos. ¿Sabes lo que tienes en tu corazón que amas? Ni forniquéis. Versículo 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Ni tentemos, versículo 9, al Señor. ¿Lo tenemos? Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Por qué le tentaron al Señor? Porque se quejaban continuamente, murmuraban continuamente. Y Dios envió serpientes que les mordían. Y versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estos son ejemplos. ¿Cómo afrontas tú las pruebas de Dios? ¿Con murmuración o con aceptación? Porque todo eso que les ocurrió a ellos, no eran otra cosa, sino que prepararles, ¿para qué? Para cosas venideras, ¿o no? Ellos tendrían que entrar en la tierra de Canaán. Allí había gigantes, efectivamente. Ellos tendrían que meterse en guerras, y no pocas. Leemos Josué, la primera guerra. Vendría Jericó, después Ai, y luego ciudad tras ciudad tendría que haber guerra. Pero para prepararse para la guerra, primero tenía que haber un periodo de instrucción, ¿sí o no? ¿Y el cristiano dónde se instruye? Aquí. Aquí es donde nos instruimos para las batallas, que luego las batallas, ¿dónde se llevan a cabo? Allí. La batalla no es aquí, ¿vale? La batalla allí. Pablo en Efesios 6 dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. No busques a tu enemigo entre tus hermanos, no. Aquí no debe haber pleito ni contienda, no, fuera. Pero yo, para la batalla de fuera, yo me preparo dentro. Ellos debían estar en Egipto, en el desierto, para prepararse, para cuando llegasen a la tierra, donde habría lucha. Entonces recuerden, hermanos, no seamos como ellos. Ellos vieron todo el poder de Dios, toda la provisión de Dios, la presencia de Dios, pero la rechazaron. Fueron deseosos de cosas malas, fueron idólatras, fueron fornicarios y fueron, como dice aquí, tentadores y murmuradores. ¿Y Dios qué hace? Los desecha. Vamos a la parte final, porque es la lección para nosotros. Versículo 11 al 13, vamos a leer juntos. 1 Corintios 10, versículo 11 al 13. Y ya acabo, ¿vale? Vamos a leer 11 al 13, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Bueno, esto, hermanos, es una enseñanza, como podríamos llamar, de primero de primero de básica. Primero de básica. Para un cristiano. ¿Entiendes la historia del pueblo de Israel? Por eso enseñamos tanto en las iglesias, o en las iglesias o en la iglesia hay que enseñar la historia del pueblo de Israel para comprender tanto lo bueno como lo malo. Y sobre todo la lección que hay para nosotros. Comienza así. Estas cosas acontecieron como ejemplo. Antes también ha dicho así, ¿no? Versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Toma nota. ¿Están tomando nota? Toma nota. Acuérdate, porque las cosas que ocurrieron para nuestra enseñanza se escribieron. Toma nota. Acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos. Esta palabra significa llamarnos la atención a nosotros, a quienes se han alcanzado los fines de los siglos. Primero tengo que entender que lo que Dios nos cuenta en su palabra
es un tirón de orejas para mí. Que escuches, que mires, que toma ejemplo. ¿Por qué Dios nos cuenta, por ejemplo, que Noé, cuando ya el diluvio acabó y el barco encalló y la vida comenzaba otra vez, ¿por qué nos cuenta que Noé plantó una viña y se emborrachó y se quedó desnudo? Eso lo cuenta, ¿no? Cuando ya todo acabó, todo el mundo pereció, Noé se salvó, su familia se salvó, y resulta que cuando baja del barco lo primero que hace es plantar una viña y emborracharse con el fruto de la viña. Y se cogió tal cogorza que se quedó desnudo. Pues vaya, ¿no? Yo me imagino a Noé diciéndole a Dios, oye, no cuentes lo mío, no cuentes ese lapsus, no cuentes ese... Pero Dios tenía que contarlo. ¿Para qué? Como ejemplo. ¿No era justo? No era justo. ¿Y lo vamos a juzgar porque se emborrachó? ¿Lo podemos juzgar? No, no lo podemos juzgar. Imagínate tú que no quede nadie en la tierra. ¿Qué harías? Si fueras el último hombre en la tierra, seguro que haría lo mismo que Noé. Pero es una enseñanza, que tengamos cuidado, que aunque ya parezca que está todo hecho, cuidado, todavía la vieja naturaleza sigue viviendo en mi corazón. Él se acordó, a pesar del juicio, se acordó que había una cosa muy dulce que se llamaban uvas y que daban un licor muy rico que se llama vino. Como la Biblia dice, ¿no? Cuidado con el vino cuando rojea, que entra muy suave, pero luego dice que muerde como serpiente. Cuidado con el vino. Hay muchas historias que nos llaman al ejemplo. Por ejemplo, Lot, también es otro claro ejemplo. Él tenía todo, dice que él era muy rico, ¿sí? Tenía muchos pastores, muchas ovejas, mucho ganado, él vivía cómodamente. Tenía hijas, tenía una esposa. ¿Pero cómo acabó su vida? Siendo violado por sus hijas, viviendo en una cueva. Y violado por sus hijas. Y sus hijas concibieron de su padre. Una vida totalmente en ruinas. ¿Por qué? Porque prefirió bajarse con los de Sodoma y Gomorra, beber su vino y hacerse compañero de ellos, sentándose a la puerta de la ciudad. Por eso esas cosas son un ejemplo a nosotros, de que tenemos cuidado con quién nos codeamos, con quién nos juntamos y lo que hacemos con ellos. Para que no digamos como Lot le llamaba a los sodomitas hermanos, ¿no? Hermanos míos, no hagáis tal maldad. Tenemos que tener cuidado porque son cosas que nos llaman al ejemplo, a amonestarnos a nosotros. Versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuidado, si eres un hermano aquí que lees mucho la Biblia, que oras mucho y que llevas una buena vida cristiana, no faltas ningún miércoles, no faltas ningún sábado, ningún domingo, ni a ninguna reunión, no pienses que está todo hecho. Y no pienses en tu corazón decir, ojalá fuesen todos en la iglesia como yo. Qué bien iría a la iglesia si fuesen todos como yo. Como sea ese tu corazón, tu caída está muy cerca. Por eso el que piense que está firme, mire que no caiga. El que piense que lo está todo haciendo, que está haciendo todo bien, cuidado. Cuidado. Porque antes de la caída viene la soberbia. Y antes del abatimiento, la altivez de espíritu. Por eso es una advertencia. Cuidado, que el que piensa que está firme, mira. Esto significa que tenemos que tener cuidado. Que igual que Noé cayó, cuando ya parecía que estaba todo hecho, ¿qué ocurrió? Cayó. Cuando ya Lot tenía toda la bendición, ¿qué ocurrió? Cayó. ¿Y qué ocurrió al rey David en el tiempo en que los reyes anhelan la tierra? Que cayó. ¿Cometió adulterio? ¿Asesinato? ¿Sí o no? ¿Y qué le ocurrió a Salomón? Un hombre sabio, el hombre más sabio de toda la tierra. Cuando era viejo, que supuestamente tenía que ser más sabio, ¿qué ocurrió? Se volvió como decimos aquí en España, un viejo verde, ¿no? Tuvo 1000 mujeres y se inclinó a los ídolos de ellas. Cayó. Y por eso el pueblo de Israel fue dividido en dos, porque su corazón se dividió. Son claros ejemplos. Entonces hay que tener cuidado y aunque pienso que esté firme, tengo que tener cuidado para no caer. Versículo 13. Último pasaje de hoy. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Miren, Dios no nos va a tratar como superhéroes o como extraterrestres. Dios incluso puede permitir la tentación en nuestra vida. ¿Saben para qué? Para probar lo que hay en nuestro corazón. Porque a veces incluso necesitamos eso, saber lo que hay en mi corazón. Dios sabe lo que hay, pero yo a veces no lo sé. Por eso tengo que ser tentado, tengo que ser probado. Pero cuidado. En primer lugar, yo tengo que entender que no hay una tentación que no sea de este mundo, que no sea humana, dice aquí Pablo, ¿no?
No hay una tentación que no sea humana. Es decir, no es excepcional. También, igual que en la Biblia está llena de malos ejemplos, también hay ejemplos de victoria. Como por ejemplo, ¿quién? He mencionado antes, Job, ¿no? Job, que lo tenía todo, lo perdió todo, pero aún así seguía alabando a Dios. ¿Cómo termina el libro de Job? Dice que Job fue bendecido de gran manera como antes no había sido hecho. Él en primer lugar tuvo que decir, ahora, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job tuvo que atravesar esa aflicción para poder ver a Dios en un torbellino. Pero es que dice la Escritura que él tuvo más ovejas y más siervos y tuvo otros 10 hijos, ¿sí? Más guapos y más inteligentes. Dice que fue bendecido de esa manera. ¿Fue restaurado o no? Claro, porque tenía un corazón que dignificaba a Dios. Hay ejemplos como el de Daniel. Daniel, recuerda, un joven, 16, 18 años, es secuestrado, llevado a un lugar a 1000 kilómetros de distancia, otro idioma, otra cultura, otra religión, todo cambia, me quieren cambiar el nombre, de hecho le cambiaron el nombre. Ya no era Daniel, ¿era? ¿Cómo le llamaron? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo le llamaron a Daniel? Porque a él y a sus amigos les cambiaron el nombre. Belsasar. Servidor de Baal. Pero él era Daniel, el siervo del Señor viviente. Le pudieron cambiar el nombre, pero no le cambiaron el corazón. Es un claro ejemplo de victoria. ¿Saben qué ocurrió cuando él tenía 80 años? Él seguía siendo un gobernador y lo querían matar, pero él dice que todos los días abría la puerta de su ventana, abría la ventana, la puerta de su habitación, la ventana, oraba 3 veces al día como hacía por costumbre. Con 80 años se arrodillaba. No, ahora tú estás viejo, y una más rodilla que me duele la espalda, yo sentado oro. No, arrodíllate, ora. Eso es la victoria, como comienza la victoria en tu día a día. Entonces, igual que claros ejemplos de tristes derrotas, hay ejemplos de grandes victorias. Daniel no fue tentado, fue tentado. Y Job no fue tentado, fue tentado. Lo que pasa es que hay ocasiones en que unos caen y otros no caen. Entonces, cuando venga la tentación, tú tienes que someter tu corazón a Dios para que tú puedas soportar la prueba. ¿Saben por qué? Porque con esto termino y es la promesa más grande, dice Dios. Es que yo no os voy a dejar ser tentado más de lo que podáis resistir y es que encima yo voy a enviar la salida de la prueba. ¿Te has dado cuenta en eso? Es que en primer lugar Dios no te va a dar una tentación que no sea de este mundo. Es que en segundo lugar no te va a dar una tentación que no puedas resistir. Es decir, no te va a dar algo que tú no puedas, te va a dar algo que tú puedes. Otra cosa es que quieras. Y por último, es que va a proveer una salida. Es que no tenía alternativa, es que me lo puso ahí, así, como decimos, a huevo. Me lo puso ahí delante. No, había otra opción. Siempre hay otra opción. ¿Sí o no? Sí. Contaba alguien que había un niño había un niño pobre en una tienda de chuches y dice que estaba viendo así todas las chuches y el tendero estaba observando diciendo que se va a coger algunas chuches y va a salir corriendo y me las va a quitar. Y le pregunta al tendero, le dice, estoy viendo que estás intentando tomar algo. ¿Y saben lo que le dijo el niño? Dice, no, lo que estoy intentando es no tomarlo. Estoy intentando no tomarlo. O sea, él quería... salgo corriendo, pero él estaba diciendo, no puedo porque es robar. Entonces, ¿entienden? Diferentes puntos de vista. El tendero dice, estás planeando coger algo y llevártelo. Y el otro dice, no, estoy intentando es no cogerlo, no hacerlo. Entonces, eso es lo que realmente ve Dios en nuestro corazón. La lucha, la batalla. Señor va a enviar tentaciones. Claro que sí, siempre va a haber pruebas. Porque no hay cristianos sin prueba. ¿Entienden? No hay cristianos sin prueba. Siempre se nos va a probar, siempre. La prueba va a estar siempre ahí. Pero, ¿cómo vas a tomar tú la prueba? ¿Vas a dejarte caer? Venga, soy débil, venga, soy pequeño en la fe, venga, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, no pasa nada, todo lo hacen. O al contrario, vas a someterte al poder de Dios y dirás, yo tengo poder del Espíritu Santo para decir no. Porque el pueblo de Israel tuvo opción, pero ellos no supieron decir no. Entonces, hay que analizar bien nuestro corazón. Vale, hermanos, yo creo que con esto ya hemos tenido por hoy suficiente, ¿no? Recuerden,
No importa cómo sea tu desierto. Escuchen, unos van a tener un desierto que les va a hacer más cómodo, otros van a tener un desierto que va a ser más difícil, pero os garantizo una cosa, que todo el mundo sale diferente del desierto. Unos salen fortalecidos y otros salen destruidos. Entonces, depende de cómo vivamos en ese desierto. Vale, entonces con esta enseñanza vamos a terminar aquí, que el tiempo se acabó, y les doy gracias por escuchar. Vale, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos guíes y nos guardes como hiciste con tu pueblo precioso, escogido. Los guardaste, los guiaste, les sustentaste cada día de su vida. El problema es que ellos una y otra vez desecharon tu amor y tu misericordia, desecharon tu presencia, desecharon tu nombre. Ayúdanos nosotros para que no seamos semejantes, Señor. No queremos ser de esa manera, sino que queremos ser agradecidos con todo lo que hemos recibido por tu parte. Sabemos que el mundo está ahí para tentarnos, que Satanás no se va a quedar de brazos cruzados y que querrá zarandearnos. Pero, Señor, sabemos que es más fuerte el que vive en nosotros que el que viene de afuera. Por eso ayuda para que esta iglesia, para que cada uno de nosotros podamos estar firmes, pero no con orgullo o con arrogancia, sino como soldados, como dices en tu palabra, para que cuando llegue el día, que termine todo, podamos estar firmes y decir como Pablo que hemos terminado la carrera, que hemos ganado la batalla y que hemos guardado la fe. Después sabemos que vendrá la corona de justicia, esa corona de gloria que tú has prometido darnos. Pero antes de eso, ¿cómo no? Este desierto. Debemos reconocer lo que tú nos das, lo que viene de ti y lo que no viene de ti. Debemos tener el entendimiento de que tú nos vas a dar aquello que necesitamos y que lo que no venga de ti, Señor, lo tenemos que rechazar, aunque venga con disfraz de grato o agradable. Ayúdanos para que podamos decir no cuando hay que decir no y sepamos decir sí cuando hay que decir sí. Y sobre todo, que ante todo estén nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre es el alimento que necesitamos y tú siempre nos guardarás y nos cuidarás hasta el día de Cristo Jesús. Te damos gracias en su nombre y en él oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, muchas gracias.